Bueno, hola a todos, bienvenidos a mi nuevo video y en esta ocasión, por un pedido especial que recibí, voy a tratar de mostrarles cómo se hace un poco para colorear digamos, un cuadro de historieta o de manga utilizando Photoshop. En este caso yo voy a utilizar Photoshop, aunque el mismo trabajo puede hacerse con otros programas. Y voy a mostrarles cómo hacerlo simplemente coloreando por capas sin tener que agregarle ningún plugin especial al programa, porque después de todo, tradicionalmente, digamos, se hacía, cuando solo se hacía sobre el papel, se hacía por capas. Así que con un poco de práctica esta es una forma bastante efectiva de hacerlo. Obviamente yo soy bastante malo dibujando, así que me he limitado a transformar una fotografía en algo parecido a un cuadro de un manga. Si ven de este lado, aquí abajo, verán todas las capas que utilicé para crearlo a partir de la imagen original. Esto que vemos aquí, vamos a tratar de transformarlo en una imagen coloreada que tiene que quedar si vamos agregando diferentes capas hasta algo parecido a esto. Obviamente esto es un coloreado hecho en pocos minutos solo para hacer una demostración. Con un poco de práctica les puede quedar muy bien. No se desanimen si a ustedes no les queda bien al principio, porque recuerden que el coloreado es una de las partes más difíciles digamos, de la creación de un manga o de una historieta. Les cuento, por ejemplo, que mi profesor de computación, siendo un ilustrador profesional, bastante reconocido, por cierto, un saludo por el maestro Claudio Fontaun. Él recibe, por ejemplo, pedidos de profesionales de la historieta o del manga. Por ejemplo, en la última clase que tuve con él hace unos años, me comentó que había recibido una oferta de un artista argentino, pero que vive en China, eh, que quería que él coloreara. Él ya había hecho toda la historieta o el manga o como lo llamen en China, y quería contratarlo a él. Quería ver si él podía colorear la historieta, y creo que me comentó en aquel entonces, hace unos años ya de esto, que se cobraban $35 por una sola página de coloreado. Así que imagínense, una historieta puede llegar a tener 100 páginas a $35, 3.500 serían solo por eso. Así que imagínense lo complicado que debe ser esto para que un profesional delegue el asunto del coloreado en esto, en una persona que ni siquiera conoce personalmente. Pero también me comentó que él no aceptaba normalmente este tipo de trabajos porque a quienes hacen este tipo de pedidos, artistas, para que les coloreen sus trabajos,
exigen la perfección absoluta, y un pequeño, aunque sea un pequeño insignificante error que se cometa, lo va a saber todo el mundo y difícilmente te vuelvan a contratar. Así que él me comentaba que no aceptaba este tipo de trabajos. Así que aparte de caro, es difícil encontrar quien te los haga. Ahora, lo primero que vamos a hacer aquí es agregar una nueva capa. Vamos a hacerlo todo con pincel esto. Ven que las herramientas, si notan aquí todas las herramientas, la mayoría de ellas tienen como una flechita al lado. Si hago clic con el botón derecho del mouse, se me va a abrir esta ventanita donde figuran todas las opciones que tiene esa herramienta. Por ejemplo, usarla como pincel o como lápiz, por ejemplo. Yo la voy a dejar como pincel, pero en esta ocasión necesito uno un poco más chico. Con un poco más de dureza también. Pero antes de empezar quiero que vean lo que pasa simplemente si simplemente agarro un pincel y le paso por arriba. Ven que se cubre completamente el dibujo. Eso se quita usando control alt Z. Pero no me sirve de nada hacer esto simplemente. Lo primero que hay que hacer en estos casos, si queremos empezar a colorear, es ir acá a esta pestaña que está arriba de donde están todas las capas. Darle clic aquí y elegir en el tipo de capas, ponerle color. Y ahora, como vamos a pintar por capas, tenemos que tratar de pintar primero las capas. Yo pintaría primero las capas superiores. Pondrían una capa primero, por ejemplo, el reborde del cuadro, y tal vez esto de acá, el fondo en otro, la piel en otro, la camisa en otro y tal vez el pelo en otro. Veamos, empecemos por la piel y vamos a tener que elegir un color que nos parezca más o menos parecido. A ver, este. Después podemos cambiar un poquito el tono en todo caso. Con la ruedita del mouse podemos acercar agrandar el dibujo, digamos, para vamos a ven que al ser desde que puse la capa en el modo color, ven que pinta el dibujo, pero respeta la textura, por decirlo de alguna manera. No es necesario en este caso que sea, no importa, digamos, si me paso un poquito, porque después voy a pintar por arriba. Eso creo yo es lo bueno de pintar por capas. Vamos a pintar aquí el bracito. Lo que yo trato de no pasarme es hasta el cuadrito blanco este, porque parece que este tono que elegí realmente
No es muy realista, pero ahora lo vamos a trabajar un poquito con algunas opciones para que quede más parecido a un tono de piel verdadero. Como les dije, esto empezó siendo una fotografía, después yo la convertí en algo parecido a un dibujo y le agregué el cuadrito de diálogo y el marquito blanco para hacerlo parecer un cuadro de historieta o de manga. Ahora recuerden que estamos trabajando en esta capa de aquí. Ahora vamos a ir a imagen y vamos a ajustar un poco. Vamos a ajustar un poquito el tono y la saturación. A ver. Primero, esto me parece un poquito oscuro. Vamos a desaturarlo ligeramente. Ahí. Ok, y el tono. Vamos a dejarle este tono. No es perfecto, pero con un poco de práctica seguramente a ustedes les va a salir mucho mejor. Lo siguiente que voy a hacer es trabajar. Vamos a poner otra capita aquí. Ahora vamos a estar trabajando en esta y también la vamos a poner en color. Eh, oh, perdón. Color. Y en esta ocasión voy a trabajar los labios. Vamos a darle un color rojo. Rojo, pero ahora tengo que achicar muchísimo el pincel. Más chiquito todavía. Ven cómo las sombras permanecen debajo del color. Al estar esto en una capa de color, obviamente. Vamos a poner en esta misma capa los ojos. Y los ojos que tienen que ser de un color un poco más clarito. Así lo dejaría yo. No se van a aclarar mucho porque la imagen está muy oscurecida en la parte de los ojos. Digamos como si estuviera hecho un poco con carboncillo, pues daría la impresión. Lo mismo ahí cuando pinto el blanco de los ojos, es como que... Ok.
Vamos a darle un poquito más a los labios aquí. Vamos a alejarlo para ver cómo va quedando. Ok, es un color muy chillón me parece a mí. Vamos a bajarle un poco el brillo. Ahí está. Ok. Y vamos a tono y saturación y lo vamos a desaturar un poquito para que concuerde más con el resto de la imagen. Ok, bien, ya tenemos la piel. Tenemos la piel, los labios y los ojos. Y a continuación primero vamos a ir de nuevo a la imagen. Vamos a agregar otra capa. Pero ven que la nueva capa que agregué se forma encima de la capa que tenía seleccionada cuando hice clic en esto que dice crear capa nueva. Vamos a cambiar la color también como las demás. Y voy a pintar la ropa, pero a ver de qué color la pintaría. Vamos a pintarla de un amarillo. Este me parece bien. Vamos a aumentar el tamaño bastante. Lo que quiero que vean es que como esta capa está por debajo de las otras, a ver qué pasa aquí. Veamos. Pincel. Por alguna razón. A ver, vamos a pasarlo para arriba. A ver, vamos a probar con otra herramienta. Qué tontería. No estaba puesto. Siempre pinta del color frontal. Tenía puesto el control, el color de atrás, digamos, en vez del frontal. Bueno, ven que ahora cuando me acerco aquí me puedo pasar y ven que no pinta por encima del color del cual pinté la piel. Ok, es un poquito. Vamos a jugar con. Vamos a jugar de nuevo con el tono y la saturación. Y aquí, como es una prenda de ropa, podemos darle
el tono que queramos. La queremos en verde, rojo, azul. Tal vez la desaturamos un poquito. Ahí la desaturaría yo. Le cambiamos un poquito la luminosidad. Le damos OK. Entonces faltarían dos elementos básicamente. Primero, a ver, vamos a darle un poquito al pelo, aunque ya está muy oscuro. No lo va a cambiar para nada. Vamos de nuevo acá. Vamos a crear otra capa. La pasamos a color. En este caso voy a... Primero vamos a pintar esta parte de aquí. Pongámosle, no sé, un verde bien clarito. OK, vamos a hacerlo con el balde a ver cómo queda. Bien, va a haber que trabajar unos detallecitos aquí. Los vamos a trabajar con la goma. Este verde que de alguna manera sobresale, vamos a borrarlo así. Cualquier detallecito de verde. Vamos de nuevo al pincel. Vamos a... Tocando la tecla Alt, ven que aparece el cuentagotas. A ver qué pasó aquí. Sí, ya sé lo que pasó. Lo que pasa es que... A ver. Lo voy a pintar así. Repaso todo esto que se ve gris. Ahora está pintado. Y voy a ir un momento a la siguiente capa y ahí con la gomita voy a repasar esto así. OK, eso está bien. Vuelvo al verde y le quito este halo verde que quedó sobre el cuadrito de texto. El cuadro de texto lo dejo del mismo color porque por lo general son blancos. Y ahora vamos a crear
así, no era lo que quería crear. Lo que tengo que hacer es seleccionar todas las capas. Espera. Todas las capas que componen el coloreado. Veamos cómo quedó. Ahora está todo en una sola capa. Eso lo hice apretando, primero seleccionando todas las capas que quería fusionar, que quería combinar, y apretando Control, Shift, Alt y al mismo tiempo. Vamos a darle una pasadita por algún filtro. Tal vez con un ligero desenfoque para cubrir alguna pequeña imperfección. Ok. Creo que es demasiado desenfoque. Eso, vamos de nuevo. Desenfoque gaussiano, pero 2,7 es demasiado. Vamos a ponerle apenitas 1. Ok. Así bastante bien. Y aquí está, digamos en grandes rasgos, cómo hacer un coloreado. Esto simplemente para guardarlo vamos a guardar como, y acá donde dice PSD lo cambiamos a JPG, le damos guardar, ok, y vemos que aquí está la imagen. Obviamente es un trabajo un poco tosco, hecho en algunos minutos solo como demostración, sin utilizar ninguna otra herramienta más que el pincel, por ahí la goma y el bote de pintura y las capas. Prácticamente no utilizamos los filtros. Aparentemente los profesionales no tocan los filtros para nada. Eso me decía mi profesor, que como les dije, aparte de enseñar computación, es un artista bastante reconocido. Lo que sí hacen aparentemente es tener una gran cantidad de pinceles, o más bien unos pocos pinceles, pero muy personalizados. Nada que ver con esta colección desmesurada que yo tengo aquí, que nunca encuentro un pincel cuando lo busco. Hago énfasis en que esto fue un simple coloreado por capas, porque en un próximo video les voy a mostrar cómo hacer esto con un filtro que aquí no se los puedo mostrar porque no lo tengo instalado en este Photoshop. De hecho lo voy a hacer con una versión anterior de Photoshop,
donde ya lo tengo instalado. Y lo voy a hacer con un filtro llamado, un filtro de Acvis que se llama Coloriage, que es este iconito que tengo aquí. Ya está instalado en el Photoshop CS5 que tengo aquí. Por alguna razón no logro instalarlo en el Photoshop CS6, así que el siguiente video les voy a mostrar con el Photoshop CS5 y el filtro Coloriage. Puedo obtener este resultado incluso un poquito mejor, digamos, utilizando un filtro inteligente en vez de nuestras habilidades, en nuestras habilidades con el pincel, digamos. Bueno, esto ha sido todo por hoy y gracias por ver este video.